Bienvenidos y bienvenidas, buenas tardes. Hoy nuestro escenario público va a ser aprovechado para hablar de la cultura de la que se enriquece este término municipal de Almonte, el Rocío y Matalascañas, gracias a escritores, a personas que sacan esa creatividad y que la plasman en los libros. Hoy conocemos al autor de un libro que se va a presentar esta semana en Almonte. Él es Juan Antonio Guzmán. Juan Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Almudena. Bueno, Juan Antonio, presentar y hablar un poco de ti nos podríamos llevar mucho tiempo porque toda la vida dedicada, ¿verdad?, al profesorado, has sido maestro. Pues sí. Los maestros no se jubilan, ¿no? Son todas las... No, son profesiones. Son profesiones. Aunque... Como el médico. Como los médicos, sin duda alguna, es vocacional. Aunque haya sido maestro, una de las grandezas, ¿no?, de Juan Antonio es la poesía. Sí. Que no sé si te consideras poeta o no, pero escribir no has parado, sin duda alguna. Bueno, la poesía fue anterior a la profesión. Sí, ¿verdad? Yo desde pequeñito pues tuve la suerte de tener una madre una madre por una parte que tenía pues mucho interés en que yo me preparase y leyese y siempre me estaban contando cuentos, me contaban canciones, rezos también desde pequeño, y entonces ya pues desde los 2 años pues ya prácticamente sabían algunos poemitas pequeños. ¿Y empezaste a escribir? A los 3 ya empecé, ya sabía leer, cuando fui no a una amiga, sino era una escuela de esta así de niños desde, pues eso, del principio, eran desde 4 o 5 años hasta 14, ¿no? En que era el alcalde, recuerdo, don Guillermo Ureña, alcalde de Bonares entonces, y era una escuela privada. Entonces yo ya iba con un nuevo catón, un libro de cuentos, y recuerdo que aquella experiencia fue un poquito dura porque cuando mi padre me dejó en la escuela, era el más pequeño de todos allí, y entonces claro, diciendo orgulloso de que mi hijo ya sabía leer, y dice, muy bien, pues déjelo usted aquí. Y claro, pues cuando ya se marchó mi padre, pues dice, a ver niño, y me abría el libro del nuevo catón, y dice, ponte, lee aquí. Y entonces, bueno, pues empecé a leer tranquilamente, pero cuando escuché, pues ya risas y unos de admiración y otros de cachondeo. Y entonces eso me produjo el primer choque un poco negativo o extraño, social, ¿no? Porque cuando yo leía en mi casa y con mi familia y con mi ambiente, pues todo era alegría y abrazos y afectividad. El contacto, ¿verdad?, con la realidad, con la otra realidad. Con la realidad social. Con la realidad social. De hecho, bueno, ¿eso no te frenó para seguir aprendiendo? No. ¿Cuántos libros tienes publicados? Bueno, he publicado 15 libros de poesía. 15 libros de poesía publicados, que no son 15 libros escritos. Hay que decir que cuando un autor tiene 15 libros publicados, tiene escrito unos tantos más, ¿no? Unos tantos más. Sí, algunos más. Pero aparte de eso, el tema de la poesía es que, por lo menos desde mi punto de vista, nunca se termina de corregir, ¿no? Claro. Es decir, que el poema no tiene nada que ver con la novela o con el cuento y todo eso. El poema es síntesis constantemente, y entonces yo creo que para un poeta lo ideal sería, el gran poema sería de una línea, de un verso. Y poder decirlo todo, ¿no? Y poder decirlo todo. Eso. Como poeta, como escritor, Juan Antonio, lo has dicho, eres de Bonares, un municipio de aquí cerquita, y haces esta presentación en Almonte. ¿Es la primera vez que vienes a Almonte? No, a presentar. He venido muchas veces, gracias a Dios. Últimamente vine con los Poetas por la Paz. Tengo muy buenos amigos aquí,
y he presentado varias veces el libro, pero donde he venido más por el tema del rocío, claro. Por la devoción, ¿verdad? Claro. Por la romería, por nuestra Virgen. Claro. Cuando hablamos de... Sí, dime. Desde pequeño. Desde pequeñito. Desde pequeño. Bueno, Juan Antonio Guzmán ha escrito un libro que va a presentar aquí en Almonte esta misma semana, que es, además lo tenemos aquí, con tu permiso vamos a mostrarlo, porque además van a poder verlo con más detenimiento en este municipio, en la presentación que se va a realizar este miércoles, ¿no? Este miércoles... Miércoles 14 de febrero. ¿A qué hora? Pues a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde en el Teatro Salvador Tábora. Sí. Y el libro se llama Oda a Doñana. Oda a Doñana. Léenos qué pone aquí. Pues aquí hay una frase que, según parece, dijo un antiguo rey de Tarteso, Gerión, que esa frase iba en el anillo, en un anillo de oro que encontró Schulte en el Cerro del Trigo. Ajá. Y decía la leyenda: poseedor seas feliz, poseedor seas feliz. Y entonces eso lo he intentado rescatar para el libro. Para el libro. Tengo que decir que claro, cuéntanos. el libro pues no solamente es la oda, que consiste en un solo poema de 520 versos, sino que también pues tengo la suerte de haber conocido una persona a los 12 años, en el 62, en La Palma, estudiando en los Salesianos, que es José María Pérez de Ayala. A José María le dedico yo el libro. Nos conocimos, pues eso, estudiando allí con 12 años los Salesianos. Vaya. Y ya pues después nos encontramos de nuevo, algunas veces en Doñana y en el Rocío también. Y entonces pues es un gran amigo y además pues para mi gusto es el mayor conocedor de Doñana. De Doñana. Por supuesto, vamos. Y sabiendo pues todo lo que hay que saber, no a nivel científico, sino a nivel como ser y elemento de Doñana. De Doñana. Y a él le debo estas grandes fotografías. Está ilustrado con fotografías. Sí, ¿Son fotografías de él? De él, que él me dejó, pues cuando él conoció el poema en el año 2000, pues me agasajó diciéndome: pues mira, aquí te dejo una foto que creo que pueden servir para si algún día lo publica. Vaya. Desde 2000 hasta ahora no lo he publicado pues por una razón muy sencilla, porque mi idea era hacer un tipo de publicación como esta que he hecho. Esto es muy difícil porque tiene más que un papel, es casi una cartulina cuché, está en un diseño muy interesante. Después, pues claro, esas fotos tienen una calidad... una muy buena calidad, sí. Magnífica, y entonces pues esto requiere un trabajo y un diseño bien hecho. Bien hecho. Y entonces pues gracias a la editorial Onuba de Huelva y a su director, pues Manolo Ortega, pues fue el que me propuso la publicación el año pasado, pero vamos, que me llamó diciendo, él indirectamente me llamó diciendo que si tenía alguna publicación por ahí. Yo le dije que ya había publicado precisamente, en el 17 publiqué 2 libros, ya había publicado 2 libros, La música de las estrellas y América, Crisol de Humanidades, 2. Y entonces pues digo, hombre, no tengo nada, lo que podemos hacer es lo que podemos hacer al uso, sí, y hacer una selección de una antología de poesía de amor, que digo que eso se vende eso se vende siempre. Dice, no, hombre, no, pero yo creo que tú tienes algo ahí sobre Doñana, sobre Oda Doñana, y se va a presentar aquí
del pueblo en Rociana se va a presentar un encuentro internacional de medio ambiente, y entonces, pues hombre, me ha dicho el director, que el presidente, que podíamos meter digo, hombre, pues vale, pues vamos a por ello. Y ahí surgió, ¿verdad? Y de ahí ese surgió cariño. la publicación. Bueno, 2018 ha comenzado muy bien, ha comenzado pues sí, con la llegada de Oda Doñana, y pero además... es curioso que, fíjate, yo lo hice mucho antes. En el año 2000. Increíble. Sí, en el año 2000. Y han pasado 18 años para la publicación. Te has vuelto a encontrar, ¿verdad? Sí. Con esos sentimientos que el poeta, claro, tiene cuando escribe. Por supuesto. Además que, bueno, los sentimientos sobre Doñana, pues parte no de aquellos encuentros solos, sino que en mi infancia mi padre, pues, y mi familia conocían perfectamente pues toda la zona de Bonares, que ya de los Cotos, que se le llaman los Cotos, que llega hasta casi a Mazagón, a la Torre del Loro. Y entonces, bueno, pues de pequeño o íbamos a los ranchos de Mazagón, porque mi familia era uno de los pioneros, o mi padre, que también, aparte de eso, era cazador, pues, y tenía camiones, pues el hombre pues tenía algunos parientes con cotos, y de vez en cuando pues le decía, oye, ¿por qué no me dejas ir este verano allí a la casa? Y entonces pues nos íbamos con la familia allí. Y claro, yo de pequeñito, pues con 6, 7 años, hablo de los años 50, pues conocía por las cacerías, conocía el tema de los piñones, los boliches del carbón, el tema de la recolección de la miel. Entonces, pues... De lo que hemos vivido, claro, en nuestra zona, realmente, claro, ¿no? Del carboneo. Claro, la fauna, yo por la forma de la huella, pues conocía si era una víbora, o había un liso, o pues los escarabajos, o el lagarto celado. Entonces, todo era la tarántula, por la cruz, es decir, y si seguro... Bueno, Antonio, que muy de lejos no tenía tú que sé, ¿no? No, y todo eso es el sotobosque de Doñana, claro, y esas playas, pues era eso. Y entonces, cuando eso lo vives y lo sientes de pequeño, en la infancia, pues eso ya es para siempre. Sin duda alguna. Y no todo el mundo tiene la suerte de poder escribirlo, sin duda. Entonces, los que sois valientes y escribís y sabéis hacerlo y dejáis esos testimonios... Yo no sé escribir, yo lo que sé es sentir. Entonces, la escritura me viene dada desde de lo exterior. De lo exterior. Leerás mucho, ¿a que sí? Bueno, pues... Se intenta, ¿no? No, sí, también la lectura, pues eso ha sido digamos, un hilo conductor en mi vida. Claro. Yo de pequeño pues tenía mi abuelo que me hubiese gustado haber sido actor, pero sus padres no lo querían porque eran abogados y decían que esas profesiones no servían para nada. Total, que el hombre pues se tuvo que dedicar a la finca que tenía los padres y todo esto, pero él conservaba pues una biblioteca muy fuerte del padre, y había unos tomos sobre la historia natural de Buffon. Y entonces eso de pequeño, cuando a mí me daba con frecuencia dolores de oído, y todo eso porque mi sentido auditivo era demasiado alto, con mucha intensidad, o oía demasiado, y entonces pues había veces que bueno, pues, que se me rompía. Y entonces pues para, digamos, paliarlo, pues me ponía a medio leer, a ver los dibujos de las razas humanas con los homínidos,
después estaban los paquidermos, era el segundo tomo, recuerdo que eran los insectos el siguiente, los pájaros, etc. Y entonces lo que me di cuenta, por lo que sin querer darme cuenta, pues estaba viendo de que el hombre era un ser más. Y entonces pues eso, mi infancia, eso se me quedó un poquito grabado, que no éramos nada por encima de nadie. De nadie ni de ninguna especie, ¿verdad? Eso es. Y después ¿todo en perfecta armonía? Claro, esa es la historia. Y después ya, con 12 años que estuve en La Palma, en los Salesianos, pues me encuentro también otro libro, una Biblia, que me regala mi padrino, que no tenía hijos, y entonces pues esa Biblia pues me sirvió a mí como de cabecera de lectura de la adolescencia a la juventud. Interesante. Y ya después pues también, y aparte de eso, con los 8 años recuerdo una experiencia un poco durilla también, como era zurdo, pues entonces no se estaba muy bien visto el ser zurdo. Vaya. Y te ponían la mano izquierda detrás para que aprendieras con la derecha. Para que aprendieras con la derecha. Y claro, el problema que tenía, que como se tenía más que escribir con una plumilla donde se mojaba el tintero, pues si yo no podía apoyar la otra mano aquí, pues había veces que tenía que apoyar el cuaderno, y sobre todo el cuaderno de redacción, que era el que se enseñaba después, pues apoyarlo y escribir. Más de una vez salían borrones, y entonces ya pues, bueno, pues aquel día que don Emilio Romero Llorente, un gran maestro, nos enseñaba a escribir. El dictado era sobre platerillo, y aquel día era el 29 de mayo del 58, yo tenía 8 añitos, que fue precisamente el día en que murió Juan Ramón Jiménez. Y entonces, pues, estando escribiendo eso, pues hice algunos borrones, y don Emilio se molestó al ver el cuaderno, y entonces pues me castigó al rincón y me dijo de que me dio un libro de Juan Ramón, y que antes de terminar el dictado tenía que ver, aprenderme de memoria el poema ese, ya están aquí las carretas, lo ha dicho el pinar y el viento, y es el único poema que me sé de memoria. ¿Qué te sabe? Bueno, tuviste que trabajar en ese momento, en eso. Son cosas que se te van marcando. Juan Antonio, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Oda Doñana, ¿dónde podemos comprarlo? Pues lo vas a presentar en Almonte. Pues comprarlo en editoriales, en librerías pocas, pues porque todavía no se ha distribuido. Se está vendiendo precisamente en las presentaciones de libros. Este miércoles, que ya, ¿no? Eso es, ya la hemos dado, lo dimos en Rociana con el tema del encuentro de medio ambiente, que vino el consejero, José Fiscal. También en mi pueblo, en Huelva, también se ha dado, como dentro de los encuentros de presentaciones de libros de la Junta de Andalucía. Y para mí lo más emotivo es Almonte. Claro. Bueno, y además con este nombre, ¿no? Con una oda doñana, sin duda alguna, seguro que lo vas a disfrutar. ¿Con quién vas a contar en la presentación? Pues voy a contar en la presentación con otro almonteño, ¿sí? Mi amigo Paco Huelva, escritor, y aparte de eso, pues también, pues supongo que vendrá presidiendo la mesa nuestra alcaldesa, de Almonte, ¿no? Rocío Espinosa. Rocío Espinosa. Nos gustaría que pudiéramos, bueno, vamos a terminar con unas palabras tuyas, que además traes algo con escritor siempre, ¿no?, que te acompaña. Pero antes de terminar, nos gustaría que pudiéramos aprovechar estas cámaras para invitar. ¿A quién te gustaría invitar a tu presentación, Oda Doñana? Bueno, pues me gustaría invitar a todos los almonteños, por supuesto, porque Doñana es digamos, su paraíso más próximo, y de donde todos hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido leyes
el comportamiento, y hay cosas que todavía, desde los tartesios, 3000 años antes de Cristo, desde los tartesios todavía conservamos, como por ejemplo las palmas, el sonar las palmas. El sonido de las palmas. Los tartesios, para recibir a los foráneos, hacían sonar las palmas en señal de bienvenida. Y aún todavía creo que eso no lo hemos quedado. Lo hemos perfeccionado. Lo hemos perfeccionado, ¿no? Eso de las palmas. En compás de 3x4. También, pues, los tartesios eran gente de paz. Sin duda alguna, los libros son emociones y las presentaciones también. Por eso aquí también vivimos esas emociones. Y el hecho de que un escritor venga y, bueno, en este sentido se desnude literariamente, implica, bueno, pues mostrar todo el trabajo que tienes detrás. Y a veces se nos hace aquí, en la garganta, se nos cierra y se nos hace una llave, un nudo, sí, que es muy difícil de expresar en estos tiempos, en estos minutos de televisión. Visiblemente emocionado, Juan Antonio Guzmán hoy nos presenta Oda a Doñana. Si te parece, pasamos a esa escritura, a esas últimas palabras antes de cerrar esta entrevista. Yo quiero... ¿Cómo te apetece terminar la entrevista? Yo voy a leer un poema que es el preludio, que titulo Preludio, y tú posteriormente vas a leer. ¿Te apetece? ¿Sí? Bueno, mire, perfecto. Esto sería precisamente lo que tú me has preguntado antes, pero en poema. En poema. Esa invitación. Lo titulo Las orillas del tiempo. Para atender tu ausencia tan presente entre la mar de dunas alunadas y la mar sin nubes de los cielos, hice un reloj de sol y un castillo de arena. Para ahuyentar la pleamar de las crecidas olas, 7 conchas lancé. Cuánta espuma adornó las orillas del tiempo. Recuérdale a tu olvido que te espero en Doñana. Qué bonito. Y lo podemos encontrar en el libro. Hay unas palabras que Juan Antonio Guzmán quiere dedicar. ¿A ti te apetece que hoy sean leídas? Sí, pero... ¿Sí? ¿Quieres que...? Bueno, pues yo las voy a leer. Yo voy a coger este regalo de Juan Antonio. Dice así, escritas por él. Sea Oda a Doñana mi humilde aportación a la defensa de la vida y de los seres que conviven en paz y en armonía siguiendo las leyes naturales y universales de nuestro planeta Tierra. Nosotros, los humanos de este entorno del condado de Niebla, tenemos como misión ineludible conservar y hacer cumplir esas leyes milenarias. Preservar como herencia para los seres venideros ese latido íntimo que es Doñana. Ese ha sido, es y será nuestro mensaje perdurable en el tiempo y en nuestro espacio de bondad y acogida sin límites ni fronteras para los seres queridos que vienen o que se van a los múltiples puntos cardinales de nuestro universo. Y una vez más regresan a nuestros orígenes culturales y milenarios, tartesos, y a su espacio natural, Doñana, reafirmando con su vuelo, pelaje, trino, relincho, salto, mirada de los que humanos expresamos con una simple palabra: vida. Pues ahí está, ahí queda eso. Como decimos ahora, ahí quedó. Ahí quedó. Bueno, pues me has contagiado esa emoción de la vida y de Doñana. Gracias por venir al monte y por presentarnos tu libro. Gracias. Pues gracias a vosotros. Precioso regalo el que me has hecho. Muchas gracias. El próximo miércoles que vosotros 14. me hacéis. Gracias. Este miércoles, esto y muchísimo más. La presentación a las 8 de la tarde en el Teatro Salvador Tábora de Oda a Doñana.